Primer principio y gases el jueves, sí. Yo tenía una Claro, duda de la clase anterior. Yo como fui a decime, Recu, recién me puse a tono ahora. y Eh, seguro, por eso yo digo, qué sé yo. mi, mi duda era respecto a la variación de la expansión y la variación de temperatura. Cuando varía la temperatura, varía la longitud, por ejemplo, en el caso de la expansión lineal. Se Ujú. puede, entonces, cuando vos comprimís, ¿podés generar una variación de temperatura a base a compresión o eso no se puede? Mira, la verdad es que vos decís que, por ejemplo, si vos comprimís ah, un objeto, probablemente vos decís que estaría bajando la temperatura, ¿verdad? Sí, sí, no, no sé si bajar o subir, tipo generar una No, variación de no, no, porque en temperatura. realidad, sí, mira, yo lo que te puedo decir es que esa expansión, ¿sí? Vinculada con un aumento de la temperatura o esa contracción vinculada con una disminución de la temperatura, tiene que ver de alguna manera con la distancia que hay entre las moléculas que de alguna forma las puedes llegar a modificar. No te sabría decir, sinceramente, esto en todo caso habría que conversarlo con los profesores y la gente de materiales, ¿sí? Si cuando uno está comprimiendo un material puede llegar a tener el mismo efecto, ¿me entendés? Yo no sé bien, Claro. porque sé que hay varios movimientos de compresión, no lo sé, hay cosas que son de la ingeniería, no te voy a mentir. Claro, pero escapa a Tendríamos nosotros eso. escapa totalmente a lo que yo sé. Ah, listo. Esa es la verdad. ¿Sí? Lo que sí, de todas maneras, me deja pensando, porque lo que es, o sea, esa expansión de la cual hablamos es totalmente visible, no es una idealización. O sea, eh, si vos hablás con gente que en todo caso eh, tiene habilidades manuales, para poner un remache, está bien, vos, y creo que hay un ejemplo en el libro, eh, es muy notorio realmente cómo con la temperatura vos lográs, o sea, disminuyendo la temperatura, vos lográs que, ese, que ese material se contraiga y pueda entrar en un lugar y cuando después se equilibran las temperaturas queda muy ajustado. O sea, no es una idealización, no estoy hablando de nanómetros, te estoy hablando de diferencias de micrómetros, ¿sí? Cuando hay una dilatación y una expansión. Pero yo no sé cómo es la mecánica de las contracciones, o sea, hablando del proceso inverso, ¿se entiende? Claro, sí, sí, sí. Así que no te voy a mentir, ni voy a inventar. Te lo puedo decir, te lo averiguo, pero no lo sé. No, no, pero si ya escapa la materia, ya tampoco me voy a poner. Pero no, pero es una buena pregunta. Así que bueno, voy a ver con quién, a quién puedo llegar a ubicar de la gente de materiales y poder preguntar. Seguramente hay libros y tratados, pero bueno, quisiera ver. Me gustó. Después, no sé si alguno tiene otra pregunta. Yo sigo con los temas viejos Dale. por ahí. Eh, Sí. en el tema de las transiciones de fases, cuando se da la transición de fase de sólido a gaseoso, Mm. ahí se da una transición rápida in- de líquido, o sea, de sólido a líquido y líquido a gaseoso y se da toda una transferencia de energía muy fuerte, rápida o cómo es. No, 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 se puede dar directamente de sólido a gaseoso, sin pasar por el líquido. Y ahí como, o sea, se evalúan los dos pasos, o sea, ¿cómo se evaluaría No, a no, nivel son energético? energías distintas, son procesos que se dan en todo caso a presiones diferentes. En todo caso, vamos a hablar un poquito de eso en la última clase, ¿sí? Ajá, Cuando hablamos de transiciones de fase, vos fíjate, hay algo, no es tan común, o sea, no es tan cotidiano. ¿Escuchaste hablar de la naftalina? sí, 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 Bueno, la naftalina son esas bolitas blancas que en general se ponen en el placar y con el tiempo pues, van desapareciendo y están pasando de fase sólida a fase gaseosa, de hecho tiene un olor muy particular, y en ningún momento vos ves agua alrededor de esa naftalina, ¿sí? claro. No se dan, no, pasa directamente de una fase a la otra. El hielo seco
no sé si alguna vez lo viste. Sí. Ah, creo que eso es en la playa, ¿no? Sí, en general se usa, mira, cuando yo era chica, hace muchos años, era mucho más fácil de conseguir. Vos ibas a una heladería y si le decías, tengo que conservar el helado que estoy comprando por bastante tiempo, tengo que viajar, te lo envolvían con hielo seco, ¿sí? Y el hielo seco no es agua congelada en forma, o sea, ese hielito que vos ves no es agua en fase sólida, ¿sí? Es dióxido de carbono en fase sólida y directamente evapora. Vos tenés un elemento sólido, que es dióxido de carbono, y directamente evapora, por eso, y al evaporarse de alguna forma, toma energía del medio, como lo estuvimos viendo en estos ejemplos, y al tomar energía del medio es que enfría ese medio, ¿sí? Y es hielo seco porque justamente no pasa por la fase líquida, no moja, pasa directamente de hielo a vapor. No vapor de agua, vapor de dióxido de carbono. El dióxido de carbono son las burbujas de las bebidas, ¿sí? Claro. Y La- la- pensándolo en la gráfica de temperatura y calor, ¿cómo- ¿qué sería? Una única meseta tendría este sí, proceso. totalmente. Mira, a ver si yo te pudiera. Me sorprendiste con la pregunta, pero te voy a buscar los Perdón. gráficos. No, me encanta, pero escúchame, chicos, está siendo tan difícil esta virtualidad para todos, no solamente para ustedes. Que haya alguien que me pregunte algo, me parece fantástico. Ahora me aguantan y me escuchan nada más. Pero no, que surjan los temas me parece, la termodinámica es muy linda. Yo llevaba un montón de cosas al aula eh, y es tan cotidiana y seguramente si me hacen preguntas como hoy me hiciste esta, hay cosas que no les voy a saber responder, ¿sí? Pero, a ver, déjame ver. 2020, no, 2020, a ver, que es que no quiere abrir esto. Presentaciones, a ver, déjame ver. Transferencia de calor, gases, ajá, gases reales. Bueno, a ver, espera. No puede ser, no puede ser. Material de lectura. ¿Por qué no lo encuentro? Bueno, voy a tener paciencia. Me van a esperar. A ver, ¿por qué no estás acá? Algo que vamos a ver en la última clase, ¿sí? Que es el estudio no de gases ideales, como vamos a ver en la próxima clase, sino de gases reales, ¿sí? Y nosotros en la próxima clase vamos a ver algo que se denominan diagramas de fase. No se van a asustar porque el dibujo parece un poco agresivo, pero para. Que no tengo tantas ventanas. Está este gráfico. Sí, se ve. Oh, fuck. Bueno, Es agresivo. en realidad, sí, por eso, no quiero que se asusten, estamos. Cuando ustedes tienen un cierto material, ¿sí? Pueden describir, esto es temática de la clase próxima, pueden describir su estado físico de acuerdo a las condiciones de presión, volumen que ocupan y temperatura a la cual están. Y se arman estos diagramas de fase, ¿sí? Y si vos tenés un diagrama
que te representa la presión que estás haciendo sobre el elemento con la temperatura, tenés estas curvas donde podés ver a qué temperatura y a qué presión coexisten estas fases. Nosotros dijimos que, por ejemplo, a 100 grados centígrados, ¿sí?, el vapor coexiste con el agua. Si yo te digo, y esto es útil para la temática de la última clase, de la clase pasada, yo te digo que estoy a 100 grados, vos me vas a decir, ahí, pero estoy en fase vapor o en fase líquida, en cualquiera de las dos, porque coexisten. Si vos estás a esa temperatura, todavía podés tener, pueden coexistir las dos fases, ¿sí? Y hasta que, por ejemplo, no se evapore todo el agua, la temperatura no va a subir. ¿Estamos? Vos de ninguna manera, si estás a una presión de una atmósfera, esto acá en este gráfico, ponele esto será es uno, bueno, esto no es para el dióxido de carbono, esto no es para el agua, pero bueno, vos vas a tener que para cierta presión, vas a tener una temperatura a la cual coexisten el vapor y el líquido. Y en este tipo de gráfico es que podés ver esto que recién me preguntabas, fíjate, sé que no me estabas preguntando esto porque esto no, es difícil de, a ver, le di un poquito de aumento. En estas curvas de coexistencia, vos fíjate que en esta curva te dicen, bueno, mira, para estos valores de temperatura y presión coexisten el líquido y el vapor, ¿sí? O sea que en todos estos puntos, estos son todos puntos de ebullición, son temperaturas a las cuales entra en ebullición el sistema para una dada presión. ¿Sí? Entonces, en cualquiera de estos puntos vos vas a lograr que ese líquido empiece a hervir. Pero esta curva de coexistencia es una curva de coexistencia de sólido y vapor. Y fíjate que podés pasar de uno a otro sin pasar por la fase líquida. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bien. Bueno, Sí. tal vez lo traje a, digamos, lo que me preguntaste, lo traje un poco a colación, no era necesario asustarte. Espero no haberlo hecho, ¿sí? Claro, No, está bien. eso ahora me quedó en duda a mí porque estaba pensando en uno de los ejercicios que hablamos recién con Clau, que venimos de la consulta, que Claro. tenemos vapor de agua y hielo en el mismo recipiente, y en ese caso ahí sí hacemos una transición desde vapor a líquido y después a hielo. Tal cual, eso es una situación totalmente inestable. ¿Sabes por qué? Porque si estás a una atmósfera, y en general todos los problemas de esta guía te hablan de que estás a una atmósfera, si estás a una atmósfera, de ninguna manera eso está en equilibrio. Porque el hielo, como mucho puede estar a 0 grados. Y el vapor, como mucho o como poco, puede estar a 100 grados. ¿Estamos? Claro. Entonces, eso no es una situación de equilibrio, va a haber un intercambio de calor. En cambio, si vos me decís, hay agua y hielo, decís, bueno, entonces debe estar a 0 grados, me quedo tranquila, están en equilibrio. Claro, pero no Ese es. que tenés hielo y vapor, ahí te tenés que empezar a trabajar hacia dónde, para saber hacia dónde va a evolucionar. Claro, pero no es como decíamos al principio que saltábamos de vapor a sólido. De ninguna manera, porque eso pasa en algunas sustancias Sustancia. y algunas presiones. Específicamente, en esa que te mostré, fíjate que esa curva de coexistencia del sólido y el vapor solamente estaba por debajo de cierta temperatura y por debajo de cierta presión. Claro, está bien. Ahí me quedo. Bueno, mejor. Bueno, no, por favor, espero no haberlos asustado. Quiero más preguntas. Yo calculé ahí ya yendo a la siguiente clase, la fórmula de la geometría esférica para el flujo. A la clase de hoy, sí. Y nada, no sé si podría verificarla o ver si Sí, llegué a un resultado correcto. dale. Bueno, contame qué pensaste, contame cómo lo hiciste. Yo un poco me guié con la geometría cilíndrica y tomé el área directamente, la esfera, y, no sé muy bien. En realidad lo que tenés que hacer es el mismo camino que hiciste para el cilindro, tal cual.
O sea, vos hablas del H, o sea, de este flujo de calor, ¿sí? El flujo de energía térmica por unidad de tiempo, como ese flujo de la densidad de corriente a través de una cierta área, ¿sí? Cuando vos tenés paredes planas, estás atravesando áreas que son todas iguales. ¿Eso se entiende? Sí, sí, eso ¿Sí? sí. O sea, cuando vos tenés, acá tenía recién, tenés. Si vos tenés un libro, ¿está bien? Acá tenés como una pared plana. Todas las hojas, bueno, en este libro sí, todas las hojas tienen el mismo área. ¿Estamos? O sea, cuando vos pasás de acá hasta allá, todos los pequeños diferenciales de pared que estás pasando, todos tienen el mismo área. ¿Estamos? Pero cuando vos tenés... ¿qué te puedo decir? A ver, espera. Espera. Es un cilindro, ¿sí? Y vos pasás desde acá adentro hacia afuera, cada pequeña superficie, ¿sí? Cada cinta de estas, en la primera vuelta tendrás una longitud, pero a medida que vayas yendo a partes más internas de la cinta, vas a tener una diferente longitud, o sea, vas a tener un área diferente. ¿Estamos? Y lo que vos cambias en esa ecuación justamente tenés en cuenta es el cambio de ese área. Cuando hablas de cilindros, vos sabés que el área de este cilindro, el área de este lado, ¿no? Va a ser igual a 2pi por r por la longitud. Cuando hablas de una esfera, va a ser igual a pi por r al cuadrado. Sí, pi por r al cuadrado. Sí. Sí, a mí me quedó así. 4pi por r al cuadrado, porque es una esfera. Claro. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, y la expresión que te quedó es, A mí me quedó en el numerador menos k por 4pi por radio al cuadrado para, con la diferencia. menos Sí, sí. k por 4pi por r al cuadrado, Por la diferencia de temperatura sería la temperatura 2 menos la 1 sería la, la la interna. diferencia de temperatura. La interna, claro, la interna menos la externa. Uh-huh. Y en el denominador me quedó 1 sobre el radio A menos 1 sobre el radio B. Y cuando dijiste 4pi por r cuadrado, ¿qué radio es? Ah, Ah, claro. ah, Eh, evidentemente hice algo mal acá. y ahí si no me sabes decir qué... Ay, claro, no. Creo ya me di cuenta del error. Yo tendría que haber pasado el r cuadrado para el otro lado. No lo pasé. Sí Pero lo vos pasé. No, claro, yo lo pasé al R2 y lo pasaste y no pasé lo de cuenta que no borraste. está arriba, claro. No está en el numerador. No tendría que estar en el Uh-huh. numerador, claro. Sí. Más o menos la expresión tiene esta pinta. Recuerdo el 1 sobre RA, vos tenés que chequear. Pasé el R2, pero no lo borré de la otra expresión. Y ahí es donde me Uh-huh. equivoqué. Bueno, lo primero que tenés que chequear es que las dimensiones sean dimensiones de H, ¿sí? Eh, Tiene que ver con calor por unidad, tiene que estar en watts. ¿Estamos? calor. Calor por unidad de tiempo. Ajá. ¿Y Vos lo que estás qué me evaluando, está o faltando? sea, todas estas cuentas que estás haciendo vos, Sí. tenés que ver, mirá, déjame que te ponga, déjame que busquemos un poquito. Vamos a lo que tenemos, ¿sí? Y después acá, um, ok, fíjate, acá,
Fíjate que cuando hablamos de conducción de calor, decimos que este H, ¿sí?, se mide en watts y es paso de calor por unidad de tiempo, ¿sí? Es energía por unidad de calor, se mide en joules por unidad de tiempo, joules por unidad de tiempo te queda en watts. ¿Estamos? Y para terminar, digamos, esta parte, vos fíjate que te va a quedar que este H está en el área, imagínate que está en metros cuadrados, para hacer, empecemos a anotar. El H tiene que estar en joules sobre segundos, ¿no? Yo voy anotando también. El área, el delta T está en grados centígrados. ¿Estamos? El área está en metros cuadrados. El L está en metros. ¿Y el K en qué estaba? Ahí es donde estoy teniendo la duda yo. ¿En qué Ah, estaba el yo K? también, que no me acuerdo. Era, Es Es watts watts sobre sobre... metro Ah, centígrados. watt Por sobre metro. metro, depende de la escala. Pero yo acá acá. anoté que es watts Watt sobre... sobre metros, grados Claro. centígrados. O sea que acá tengo watts sobre metros, grados centígrados. Entonces, tenés, sí, se van, los metros cuadrados se van con estos metros, con estos metros, con estos centígrados y te queda en watts. Ah, yo estoy escribiendo en mi hoja. Sí, para. No, pero A ver. creo que entendí el No, cálculo. no, no, Ir lo que pasa es borrando que unidades. yo lo fui, a ver, espera, ¿dónde está? Acá. Yo dije, mira, H está en joules sobre segundos, ¿no? Y vos tenés que H lo escribís como menos K, para paredes paralelas, ¿no? Menos K por el delta T, por el área, sobre la longitud. En términos de unidades voy a tener que estos watts, o sea, estos joules sobre segundos, bueno, directamente sobre segundos, que son watts, lo puedo escribir como, recién dijimos que el K está en watts sobre metro grado centígrado, ¿no? Por el delta T está en grados centígrados, el área está en metros cuadrados y el L está en metros, ¿sí? Metros, estas son las unidades. Esta es la unidad del área, esta es la unidad de longitud, esta es la unidad del K. Entonces, este metros cuadrados se va con este metro, y estos grados centígrados se van con estos y te quedan watts. Para la expresión que vos encontraste, ¿sí?, que yo anoté lo que me dijiste y dije, uy, acá está faltando Claro. agua. Me dijiste 4 piticom y este R, ¿qué R dije? Bueno, pensemos, el K, entonces dijimos que está en watts sobre metros grados centígrados. Esto sería grados centígrados y esto sería... 1 Acá está, sobre metros, que te quedan metros 1 arriba. sobre metros. Entonces metros con metros iría, grados centígrados y te quedarían watts. No, ¿Sí? Tal cual. Por lo menos puedes hacer ese análisis dimensional, digamos. claro. ¿Sí? Sí, sí. Sí, ya Bien. con la integral me tendría que haber dado cuenta que se me tendría que haber ido la R esa al cuadrado. Le tendría que haber ido la R. Sí, creo que el 4pi tengo que revisar las cuentas, pero este 4pi lo traes desde antes, no hay mucho para hacer. Claro. Lo más importante en todo caso es el signo, ¿sí? Que tenés que chequear. Ahí me quedó negativo, sí. Que tendría que haberme quedado positivo. Y bueno, depende, porque si vos tenés esto, imagínate que vos estás teniendo el interior con un T1, ¿sí? Y el exterior, ponele que, ay, qué dibujo más feo. Bueno, voy a ser un poco más prolija. Estoy mostrando, ¿no? Sí. ¿Y se ve con el lápiz o quieren un fibrón? Yo veo, claro, no sé el resto de Ok. Imagínate que acá tenés un T1. ¿Sí? Y en tu gráfico esto era RA. En la elección que vos hiciste, Joaquín. Sí, sí, yo elegí los R y los T igual que que en el ejemplo de Ok. geometría cilíndrica. Entonces esto es RB, esto es RB y esto es T2. Si Claro. suponemos que T1 es mayor que T2, ay,
T2, ¿sí? Este calor tiene que fluir en esta dirección. ¿Estamos? Entonces, cuando vos recorras esto, vayas de R menor a un R mayor, tiene que darte positivo. En esta expresión, que me resisto a ir a buscarla al libro, pero para chequear, si vos tenés menos K, y te quedó T2 menos T1, ponele que acá había un 4pi, ¿no? Sobre 1 sobre RA menos 1 sobre RB. A ver, este número es más chico que este, o sea que esto te da positivo. ¿Estamos? ¿Se ve? Sí, RB es menor que RA, entonces 1 sobre RB no, es... no sería al revés. Bueno, RB es RB, mayor que... sí, RB es mayor que RA, entonces 1 sobre RB es menor que 1 sobre RA. Esta resta te da menor que 0. ¿Estamos? T2 acá es menor que T1. ¿No daría mayor a cero? Si, si el que es negativo tiene un divisor mayor, ¿no quedaría positivo? ¿Y yo qué dije? Ah, sí, está bien, es mayor a 0. Ah, goma. Sí, lo acabamos de ver. Y además, si no, lo pensé y lo dije mal. Esto es mayor a 0. Listo. Esto es mayor a 0. Esto, T2 menos T1, esto es menor que 0. ¿Estamos? Porque habíamos dicho que T2 era menor que T1, esta resta es negativa. Esto es un término negativo. Esto es un término positivo. Con este menos te queda, entonces, todo positivo quiere decir que como está planteado, ese H es positivo yendo desde acá hacia acá. Está bien, no te equivocaste, estaba viendo si era 1 sobre RB menos 1 sobre RA, si era al revés, pero está bien. ¿Se entendió? Sí, me genera duda por qué el hecho de que sea positivo refleja que es correcto verlo de adentro hacia afuera. O Bueno, sea, si porque hubiese dado negativo... Ah, sí. no, lo que pasa es que, si querés, vamos a plantear la integral que vos hiciste. Evidentemente es algo que no Dijiste, estoy terminando de ver. no, pero está bien, seguramente está bien lo que hiciste como una analogía, vamos a tratar de entender. A ver, teníamos que SH lo habíamos definido como la integral de J escalar diferencial de área. ¿Estamos? Donde en realidad este flujo, ¿sí? Este flujo es a través de una superficie. Entonces imagínate que tenés una esfera con un hueco a una temperatura, habíamos dicho T1, ¿sí? Y una temperatura externa T2, ¿no? Cuando vos haces este flujo, es a través de cada una de estas superficies como si fueran cascaritas de cebolla. ¿Estamos? Sí, Entonces, vos una cosa que asumís, y lo vas a asumir a lo largo de toda esta unidad, es que este flujo de calor a través de cada una de estas cascaritas, como en una pared, yo recién te mostraba una hoja y estabas pensando en todas estas pequeñas, estas áreas, y decíamos que todas las áreas eran iguales, estas eran como las hojas, el H, o el flujo de calor a través de cada una de estas hojas de área A tiene que ser el mismo. ¿Estamos? sí, ¿Sí? sí, sí. Entonces, vos sabés que el H a través de esta hoja que está en X1 es igual al H a través de esta hoja que es igual a X2, es igual a... ¿Sí? Todos los H son iguales. Lo mismo te va a pasar con el H a través de la primera cáscara, de la primera cascarón de cebolla, digamos, de radio 1, es igual al H a través del cascarón de R2, es igual al H a través del cascarón de R3, ¿sí? Todos los H son iguales. ¿Mm? Pero hablando del flujo, lo que haces es evaluar este J, este vector de densidad de corriente, en ese área que vos elegiste, o sea, el área de la esfera de radio R1. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, yendo a esto,
nosotros, este diferencial de área, vamos a usar vamos a decir que este J lo hemos definido como menos K por el gradiente de temperatura, ¿sí? Este gradiente es un vector, es la derivada de la variación de la temperatura respecto de R, para este caso, ¿sí? Vamos a decir que es igual a menos K por la derivada de T, de la variación de la temperatura respecto de R, ¿en qué dirección? En las R. En E sub R. ¿Sí? Vos sabés que el calor, si tenés una esfera, es una pelota, el calor va, si T1 es mayor que T2, el calor va a ir desde adentro hacia afuera, la dirección está en E sub R. ¿Estamos? Claro, ahí está. Bien, y cuando vos tenés ese diferencial de área, esta superficie que elegiste, esa cáscara de cebolla, va a ser un diferencial de área, ¿en qué dirección? E sub R también, es la cáscara. ¿Estamos? Y lo que vos marcas acá para denotar cuál es la superficie es la normal a la superficie, va a estar en E sub R. ¿Eso está? Sí, ahí entendí. Ahí cerró. Bueno, entonces acá tenés el J, tenés el diferencial de área. Entonces cuando vos haces J escalar diferencial de área, vos pasás de tener, tenés J escalar diferencial de área, lo podés escribir como J por el diferencial de área porque el producto escalar de estos dos, E sub R, te da 1. Claro, ¿Verdad? sí. Bien. Entonces vas a tener, cuando haces y acordate que cuando hacías este flujo a través de la superficie, estabas hablando de una superficie de radio, poner R1, ¿sí? O sea, evaluado en R1. ¿Estamos? Sí, En ese cascarón. ¿Te acuerdas cuando veíamos Gauss? Que lo que claro. hacíamos, llevábamos el flujo, pero si nosotros queríamos conocer el campo, en ese lugar. Bueno, acá tu J lo estás evaluando en esa cascarita que vos elegiste con ese radio que elegiste. ¿Sí? R1, R2, cualquiera de estos Rs que elijas que estés atravesando para ir desde adentro hacia afuera. ¿Estamos? Sí, ahí, ¿Sí? ahí lo agarro. Ahí, bueno, ahí va cerrando. Entonces, en principio ya nos liberamos de este producto vectorial. Ahora decís, a ver, esto, entonces dijimos que es menos K, otra vez la integral, R1, esto es menos K por la variación de temperatura respecto de R por el diferencial de área. ¿Estamos? ¿Cuál va a ser el diferencial de área en coordenadas esféricas? Era R cuadrado. 4pi por r cuadrado. No, pero eso es Bueno, el área. El diferencial no era R cuadrado seno de tita, algo así. bueno, en Acordándome realidad de tenés la un R primera cuadrado. unidad. No, está bien. En realidad tenés un R cuadrado seno de tita y tu diferencial de área, tu diferencial de área, si estás pensando en una superficie para un R1, va a ser igual a R, seno de tita, diferencial de phi, diferencial de tita. Eso, Y sí. cuando vos integrás, tenés que integrar dos variables, phi y tita, ¿sí? Una va entre 0, Una va de 0 a pi y la otra va de 0 a 2 pi. Claro. ¿No sería Entonces, R cuadrado? ¿cómo? ¿No sería R cuadrado? Claro, R cuadrado, perdón. R cuadrado, sí. Perdón. R en cilíndricas. Cuando vos integrás esto, te va a quedar R cuadrado y la integral del seno de tita por diferencial phi, diferencial pi, diferencial tita te va a quedar 4pi. 4 pi. Este va a ser el área de ese cascarón. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Sí, Ahora, estábamos acá parados, ¿verdad? Déjame que vuelva. Yo estoy diciendo que ese h, entonces, va a ser igual a menos k, la integral, en R1, ¿sí? dt, diferencial R, por diferencial de área, Hasta ahí estamos.
Ahora, en realidad, acá lo que vas a tener es, vas a tener este diferencial de área, lo podés escribir como menos, acá haces esa integral doble, ¿sí? Menos, acá tenés el K, acá tenés dt dr, y acá si querés podés poner, en todo caso, ese diferencial de área como r cuadrado, diferencial de phi, diferencial de tita. ¿Estamos? ¿Sí? Lo que hice fue, y esto está evaluado, esto para cualquier R. Si lo queremos hacer en R1, en todo caso, lo que nos va a quedar es menos K por dt. Ay, no me gusta esto como queda con el R1. Perdón. Lo que podés hacer es dejar este dt de R, ¿sí? Y acá sacar la integral. Todo esto va a ser lo mismo para todo tita y para todo phi, cuando vos te estés moviendo. Vas a estar siempre en ese R1, ¿verdad? Acá este es el gradiente para un cierto R. Para pensar que ese cascarón que estás haciendo tiene un espesor que está entre R1 y R1 más diferencial R. ¿Sí? Entonces, acá te va a quedar R cuadrado por, cuando te liberes de esta integral, por el 4pi. Vuelvo. Voy a tener que h es igual a menos k por dt, la variación de t respecto de r por r cuadrado por 4pi. Este es el h a través, ¿sí?, de ese cascarón de radio R1, ¿sí?, que acabamos de calcular, si querés. Y este es el diferencial R del R más R1. Claro, y acá Ahora, hay que... vos tenés que, en realidad, te lo voy a dibujar en colores, pero ponele, este era el cascarón R1, ¿sí? Después tenés otro cascarón, acá, se está viendo esto, ¿no? Sí. Sí. Después tenés otro cascarón que empieza, en todo caso, en R2 más diferencial R. Después tenés otro cascarón. Tenés un montón de cascarones, ¿sí? El H a través, entonces vas a tener el H a través de R1, y acá vas a tener un R1, el H a través de R2, va a depender de R2. Mirá, el H a través de R2, si hago la misma, de un cascarón de radio interior R2 y radio exterior R2 más diferencial R, va a ser igual a menos K por dt de R por R2 cuadrado por 4pi. Después voy a tener HR3, si lo querés ver, menos K por dt de R por R3 al cuadrado por 4pi. Fíjate que este H, ¿sí?, en definitiva, a medida que lo evalúe en los distintos cascarones, los voy a evaluar en radios diferentes porque el área va cambiando. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Pero dijimos que todos estos H's son los mismos, porque no se puede acumular calor. Si yo tengo este libro y a través de esta hoja, pasa un H, el H que entra y sale de la hoja que sigue tiene que ser igual, si no se quedó acumulado entre las dos hojas. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con estos cascarones. El H, ¿sí?, el flujo de calor por unidad de tiempo tiene que ser el mismo. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, dame un momento. ¿Qué voy a hacer con esto entonces? A mí me interesa conocer cuánto vale el H.
voy a jugar un poco con esto y voy a resolver, esta es una ecuación diferencial, voy a separar variables. Tengo esto, ¿sí? Voy a hacer que tenga un h solo. Voy a hacer que este diferencial, todo lo que dependa de r pasa para este lado. O sea, me va a quedar 1 sobre r cuadrado, diferencial r de este lado, y acá me va a quedar menos k por 4pi y diferencial t. ¿Qué voy a hacer entonces? Ahora, a mí me interesa calcular este h que hay entre, digamos, entre la parte interior de la esfera y la parte exterior de la esfera. Desde el primer R1 hasta, o sea, del radio interno, que era mi radio 1, hasta el radio externo, bueno, le voy a poner, no sé, no le voy a poner R2, antes le puse R externo. ¿Sí? R interno, desde el primer radio, que era el R1 de acá, donde está este, ¿sí? Hasta el último. Y eso, y lo que, digamos, en contraposición para esta variación del radio, voy a tener una variación de temperatura que va a ser la temperatura interna y la temperatura externa. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, hasta ahí yo hice más o menos lo mismo. Por Lo ahí no mismo. con tanta explicación, pero... No, bueno, pero está bien. Yo cuando vi el video me estaba preguntando, claro que no hiciste lo mismo. Vos, perdón, no con tanta explicación. Lo que hiciste fue seguir los pasos. Yo me daba cuenta de cuando miraba el video que no sé si había quedado claro esto de que el H era el mismo a través de todas las capas. No, Sobre eso eso hago yo no lo había hincapié, notado. bueno, yo sobre eso hago hincapié en la parte siguiente, pero en esta parte me di cuenta que no había hecho hincapié, por eso aproveché. Ahora bien, tengo que trabajar con esta integral, ¿no? Yo dije, acá fíjate que estoy caminando en R, este es el diferencial R, ¿sí? Pero yo te acabo de decir que el H es el mismo para cualquier R, porque no se puede acumular. Entonces este H solo saco afuera de la integral, ¿sí? Y me va a quedar R interno, R externo, 1 sobre R cuadrado, diferencial R, igual a menos K por 4pi. Acá bueno, en este caso estoy teniendo un mismo K porque es un cilindro que es todo del mismo material, ¿no? Esto puede salir afuera de la integral y me va a quedar la integral de diferencial t entre diferencial t. Cuando hago este h, cuando calculo, la integral de 1 sobre r cuadrado es 1 sobre R. menos 1 sobre r, ¿no? Claro, menos 1 sobre R, sí. Ok, tenés menos 1 sobre R entre el R externo y el R interno, y acá tenés menos K por 4pi por T entre la temperatura externa y la temperatura interna. Esto te va a quedar que H por menos 1 sobre R externo más 1 sobre R interno es igual a menos K por 4pi por la T externa menos la T interna. No sé si al final llegamos a la misma, tendríamos que estar llegando a la misma ecuación. Sí, sí. Y desde acá entonces tu H va a ser igual a, con este menos, probablemente te dé vuelta esto. No, yo los escribí al revés, pero Ok, lo mismo. bueno, pero fíjate, entonces no había un R cuadrado en tu primera ecuación, ¿sí? Este era el 4pi nada más y el cociente entre los radios, ¿sí? Sí. En caso de que este K no hubiese sido el mismo para todas las R's, vos hubieses tenido que tenerlo en cuenta acá. ¿Sí? Imagínate que vos tenías un tubo que estaba compuesto de acá hasta acá, un tubo no, una esfera que era de un material, no sé, ponele vidrio hasta acá, y madera hasta acá. Una esferita que tiene madera y vidrio adentro, para decir algo, que yo no sé. ¿Sí? Entonces, a la hora de tener esto, en realidad te conviene bajar este K, tenerlo acá, y te va a quedar H por 1
sobre K R cuadrado diferencial R, ¿sí? Y lo vas a tener que dividir en dos. En realidad vas a tener un K1, por ejemplo, entre R interno y un RX, un R que esté justo en el medio, ¿sí? Más vas a hacer un H entre 1 sobre K2 R cuadrado Con otros extremos de integración serían. con otros extremos en tal cual, entre gracias, entre Rx y R externo, ¿sí? Y esto va a ser igual a menos 4pi diferencial T entre la temperatura externa y la temperatura interna. Acá, el K lo pasé dividiendo porque yo sabía que yo cambiaba de K en un R, ¿sí? Entonces, para cada uno tengo una expresión. El H se sigue cumpliendo que el H va a ser el mismo. Yo puedo sacar el factor común H, ¿sí? Solamente que me va a quedar, entonces, H por, acá la integral de 1 sobre R cuadrado, no sé, esto me va a quedar 1 sobre K1 por, esto me va a quedar menos 1 sobre R interno, menos 1 sobre R externo. Bueno, es un cuenterío, ¿sí? ¿Pero se entiende? Sí. Porque a este menos vino de antes. Menos 1 sobre K2, y acá me va a quedar 1 sobre R externo. No, esto no, eso es Rx, ¿no? Y menos 1 Rx. Esto era Rx menos R interno. Esto era Rx menos R interno. Bueno, como lo van a hacer ustedes, no tienen por qué copiar esta prolijidad mía, ¿sí? Y acá lo van a practicar, pero 4pi T externo menos T interno. Entonces siempre jueguen o chequeen si tienen un cambio de K, dónde lo ponen, o sea, cuándo cambió, si cambió en R, entonces lo bajan y lo tienen en cuenta a la hora de partir esta ecuación. ¿Sí? Sí. ¿Cuál era tu pregunta original? No, mi pregunta original era eso, si había Era si calculado, habla quería verificar si había calculado bien la fórmula esa. Lo habías calculado bien, pero bueno, vos sabés que a mí me preguntan algo y yo sigo. No, pero estuvo bueno porque por ahí entendí un poquito más el tema del H y que no se... ¿Va a haber casos en los cuales el H sufra pérdida de calor en medio? ¿Vamos a ver No, casos así? no, solamente hay un ejercicio en el cual hay una irradiación de la pared, pero eso es algo que me interesa, que se los quiero recalcar ahora. ¿Cuándo? Ay, ¿por qué? Si era eso lo que tenía que seguir. Justo te iba a preguntar de eso. Justo iba a preguntar de eso y lo saqué. Ok, vos fíjate una cosa. Acá, cuando empezás a trabajar, esto quedó claro, ¿sí? Y bueno, espero. Esto es geometría esférica, tenías que ponerte a trabajar, ¿sí? Bueno, a partir de acá ya estabas, ¿no? Este te quedó con el logaritmo natural, este te quedó con, te lo tenías que calcular en realidad. Ahora, yo me di cuenta que de este video tengo miedo que entiendan mal, porque me di cuenta que en general cuando lo escuchaban terminaban interpretando las cosas de otra manera. Por eso, digamos, quiero recalcar esto. Ustedes, esto es muy importante, tienen dos paredes, una a continuación de la otra. Como recién teníamos dos cilindros o dos esferas, una a continuación de la otra. El calor atraviesa primero uno y después la otra. Yo acá postulo, ¿sí?, que son dos H's diferentes, donde cada uno depende de la diferencia de temperatura a cada lado de la pared, de la conductibilidad de la pared, del espesor de la pared y demás. Yo parto de esta idea de que son diferentes, ¿sí? Sí, lo que yo no entendía ahí es por qué K está abajo. Te Porque queda sobre L sobre K. Y Cuando porque en realidad también lo podría haber puesto acá arriba. Fíjate que es L sobre K, lo podría puesto acá uy, arriba. Dios. Es lo mismo. Hoy Lo que la pasa es que, matemática se me desactivó. pero lo hice por una cuestión de practicidad. Claro. Ahora, yo no quiero que confundan
el álgebra de estas cuentas con la realidad. Yo parto de estos dos H como si fueran diferentes, ¿sí? Y despejo las temperaturas. ¿Mm? Mi objetivo es conocer cuál es el H, este H, que ya sé que ya lo hablamos, que va a ser igual para todos. Yo quiero conocer este H en función de las temperaturas extremas, T1 y T2, sin tener que calcular esta Tx. ¿Estamos? Entonces lo que hago es despejar los valores de las temperaturas, o sea, de esta ecuación despejo este valor con este HA, de esta despejo el Tx menos T2 con esta HB, y las sumo, ¿sí? Las sumo para liberarme de esta Tx. Fíjate que es T1 menos Tx y acá tengo Tx menos T2. Es despejar ecuaciones. Es como yo te dijera, bueno, ¿sabes qué? Quiero que me digas cuánto vale. Podrías haber hecho cualquier otra cuenta, que yo antes no la hacía de esta manera y me hacía un lío. Pero esto, de despejar este sistema de ecuaciones es una pavada. O sea, si vos tenés dos ecuaciones, ¿sí? Y querés despejar este H en realidad, tenés una sola ecuación, porque sabés que todo esto es igual a todo esto. Lo que hago es, despejo las temperaturas, las sumo, y fíjate que cuando las sumo me libero del Tx. Me queda esta expresión en función de T1 y T2 nada más. Y sabiendo que este HA y HB son iguales, yo puedo sacar factor común, y entonces este LA sobre AK se suma a este LB sobre AKB, y, digamos, puedo sacar factor común de este H porque este H es el mismo. ¿Sí? Esta es la forma que yo hago para despejar el valor de este H. Es la forma matemática. Pero de ninguna manera yo estoy diciendo, y esto es lo que no se tienen que olvidar, de ninguna manera estoy diciendo que estoy sumando este calor a este calor. Yo no estoy sumando estos H's, ¿sí? Yo estoy sumando algebraicamente esta expresión que vincula las temperaturas. Y estoy diciendo claramente que este H es uno solo, que este H es igual a este o es igual a este. ¿Está bien? Que los tres son iguales. Y de esa forma lo despejo. Tienen la costumbre, el primer error que cometen es que cuando se les preguntan cuál es el H que atraviesa esta pared, suelen decir que es la suma de este H más la suma de este H. Tal vez porque yo estoy sumando esto, pero lo único que hago es sumar las expresiones de la temperatura, ¿sí? Los H's no se suman. El H se despeja sabiendo que es el mismo para los dos. ¿Estamos? Bien. Bueno, acá automáticamente, a ver, anótenselo en rojo. En el parcial, cuando ustedes suman los H's y tienen una pared a continuación de la otra, el ejercicio automáticamente vale menos, se perdieron la mayor parte del puntaje, ¿está bien? Así nomás se lo digo como importancia. Distinto es el caso de tener una casa, ¿sí? Donde ustedes, si quieren calcular la pérdida total de calor a través de la casa, van a sumar el H del techo con el H de las paredes, con el H de las ventanas, porque son H's claramente son diferentes. El calor que se pierde por el techo puede ser uno, y el calor que se pierda por la pared claramente va a ser otro. Porque son materiales distintos. Porque son materiales distintos, pero estos también son materiales distintos. Pero sin embargo, uno está a continuación del otro. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es que yo diga. Pero ¿sí? Técnicamente la pared no está contigua al vidrio. No. Bueno, no necesariamente, no. No necesariamente, no. No. Si no lo ves por la ventana, no. Tapeamos el vidrio. ¿Ok? Son cosas diferentes. Entonces, vos fíjate que acá vos tenés un techo, ponele de tejas, tenés una temperatura interior, una temperatura exterior, y tenés solamente tejas acá, ponele. ¿Estamos? Acá tenés una temperatura interior de la casa, una temperatura exterior de la casa, y tenés solamente ladrillo, y acá tenés solamente vidrio. ¿Sí? Claro. Ahora, ponele que este techo hubiese estado hecho de madera y tejas. Bueno, el H a través del techo es uno solo, el que atraviesa la madera y el que atraviesa la teja. Es uno solo, el mismo.
Mm, ¿Mm? Y vos, ¿cómo lo sacás? Bueno, ¿sabés qué? Decís, mira, esta es la madera, esta es la teja. ¿Y cómo mm, saco ese H? No conozco la temperatura en el medio, no importa. ¿Sabés qué? Cuando es compuesto, lo único que me importa es a través de esta expresión pude deducir que lo único que me importa es la temperatura adentro y la temperatura de afuera, nada más. mm. Claro, que ahí Entonces, haces eso de que te queda uno sobre el L, que estaba en el ejemplo. Cuando haces que en el techo también hay lana de vidrio. en el techo está, yo lo digo, bueno, ok, lo dije en el ejemplo. Entonces, eh, que quede claro que si vos querés saber cuál es la pérdida de calor a través de toda esta casa, sí vas a tener que sumar los distintos H que corresponden a materiales diferentes que están a la misma diferencia de temperatura, si lo tenemos. ¿Estamos? Pero cuando hablas del mismo, de la misma pared que está compuesta por varios materiales, hablamos de la misma diferencia entre todos los materiales, ¿sí? Ahí Claro, o ese sea, H es uno solo. claro, o sea, en la casa ahí sí tengo que sumar los H's, pero en el techo ahí el H es uno solo. Por más que tenga, ponele 20 materiales distintos en el techo. Sí, y si tu pared tuviera ladrillo y madera, ahí también tendrías un solo H. Y Exacto. por eso yo hago la analogía con los circuitos. Es un ¿Estamos? tema de scope. Bueno, es como un scope. Bueno, no sé, ¿qué es un... Claro, no, eso es, eso un poco de jerga de, de ingeniería. No dije nada. Bueno, ¿qué de computación? Claro, sí, porque scope es como para decir en en el ambiente, entre comillas. Entonces, en el ambiente de la pared, el H es uno solo, pero en el ambiente de la casa tenemos los tres Hs, que son el H de la pared, el H del vidrio y el H del techo. Y por eso es que sumamos para sacar el H total, pero cuando estamos sacando de la pared, el H es uno solo. El H es uno solo porque entre los... Sí, el H es uno solo. Mirá, lo que podemos hacer, voy a volver sobre la analogía termodinámica del circuito, ¿sí? Um, vos podés decir que, vos podés decir, imagínate, si tenés una casa, dijimos, vamos a jugar un poco, ¿no? Acá tengo la ventana. Acá tengo una puerta de madera solamente, ventana, puerta, techo y pared, ¿sí? Pared. No, la puerta esta no la voy a hacer. No, porque no tanta fe, no tiene sentido. Entonces, vos sabés que va a perder cierta cantidad de calor por el techo, tu H total va a ser igual a la pérdida de calor por el techo, más la pérdida de calor por la pared, más la pérdida de calor por la ventana. Estamos. Quien te impulsa esta pérdida de calor es la diferencia de temperatura. Estamos, vos estás en la casa vos acá tenés 24 grados y acá tenés, no sé, 5 grados, como es hoy casi todo el día acá. ¿Estamos? Vos vas a tener un flujo de calor. Este H, ¿sí? Este H pasa a ser como una corriente y esta diferencia de temperatura es el delta B. El delta B para todos los elementos, tu delta B son 19 grados centígrados. ¡Ah, qué horror! Tu delta B pasa a ser es el equivalente del delta T, ¿sí? Que es de 19 grados centígrados. Es la diferencia de temperatura la que te va a generar que haya un flujo de calor. El equivalente de la corriente, ¿sí? Es el H. Una diferencia de temperatura te va a provocar un H que va a ir desde la temperatura mayor a la temperatura menor. Una diferencia de potencial te va a generar una corriente que va a ir desde el valor de mayor potencial al valor de menor potencial. Claro, que era por eso que vos hacías los circuitos en paralelo. Bueno, yo hago en paralelo, ¿por qué? Porque cuando esta sería el techo, ¿sí? Esta sería la pared y esta sería el vidrio. Los tres,
el techo, la pared y el vidrio, los tres están sometidos al mismo delta B. Entre el adentro y el afuera siempre tengo 19 grados, ¿sí? Pero si en el techo se me ocurrió poner fibra de vidrio, ahora, entre la fibra de vidrio y la madera del techo, ahí recién tengo este delta B, ese delta de temperatura de 19 grados. Y si mi pared, bueno, ponele que la pared la dejo sola, pero al vidrio le pongo vidrio, aire, vidrio, ¿sí? Un DBH. Entre adentro y fuera de la ventana, entre adentro, este es el vidrio, aire, vidrio. Acá tengo 24 grados, acá tengo 5 grados centígrados. Yo tengo que atravesar todo esto. Este H es una sola. La corriente que atraviesa estos tres es la misma. La corriente, o el H, equivale a la corriente. La corriente que atraviesa estos tres es la misma. ¿Sí? Sí. Entonces, justo de eso también te quería preguntar, porque en este caso que vos tenés el vidrio, aire, vidrio, ahí vos tenés un proceso de conducción en el primer vidrio, un proceso de convección en el aire y otro proceso de conducción en el otro vidrio. no, te cuento. Eso lo hacíamos en el lago. El punto es el siguiente. El aire es un material que naturalmente su coeficiente de conducción es muy, muy bajo. ¿Sí? Y ahí lo comento en el video y digo, bueno, mirá, cuando vos tenés un aire que está atrapado, como entre las plumas de los pájaros, o en un acolchado, o en un suéter que puede, digamos, que es bastante esponjoso, ¿sí? Ahí vos tenés aire, pero ese aire está atrapado, ese aire está inmóvil, y vos usás las propiedades retardadoras del paso de calor o aislantes del aire, ¿sí? Porque ese aire está quieto. Cuando vos tenés el aire entre los dos vidrios, esa diferencia, esa separación que te parece mucho, ¿sí? Porque son, te dije 4,9, en general son 4,94 me parece, esos 9 milímetros no son suficientemente espaciosos para que haya circulación de aire, ¿se entiende? Claro. Acá, el aire al estar atrapado en ese vidrio, se comporta como aislante. Entonces, yendo a las cuentas, cuando yo quiera calcular el H en este vidrio, va a ser todo un solo proceso de conducción. No tengo el proceso de convección en el medio. No. Este Bien. aire es un aire que está inmóvil. ¿sí? Genial, entonces con eso lo tengo mal. Bien. Otra cosa sería pensar que vos tenés una pared en la habitación, ¿sí? Esta es la pared, afuera tenés 5 grados, acá adentro tenés 24 grados, y vos pensás en la temperatura que está acá. Nosotros estamos asumiendo, en la primera suposición, que la temperatura acá es de 24 grados, ¿sí? Así. Sí. Acá baja hasta 5 grados. No estás pensando en esa capa de aire que está en esta región, que de alguna forma hace que de a poquito varíe. Vos fíjate, cuando puedas, acércate a una ventana de tu casa. Hoy, toca el vidrio, bueno, es que tocar no sirve, pero porque ya dijimos que es una sensación. Pero fíjate que el vidrio tiene una temperatura diferente que en todo caso la madera, ¿sí? Sí. Porque la temperatura justo aledaña, que después todo tu casa esté a 24 grados, todo bien, pero justo acá, adyacente, la temperatura va a ser un poco la que resulte por hacer contacto, estoy mostrando esto, ¿sí? La que resulte por hacer contacto con el material. Entonces, si acá tenés madera y acá tenés vidrio, ¿sí? Probablemente acá tengas una temperatura y acá tengas otra. Sí. Pero cuando vos hablás, entonces ya tenés en cuenta la convección,
a ambos lados de la pared, es como tener algo en una resistencia más en serie, ¿sí? Porque el H, a través de todo, incluso de esta capa de convección, tiene que ser el mismo. Sí, eso sí. Claro, porque yo lo estaba haciendo en el práctico, que también te pone un ejercicio en una casa y después te dice, bueno, ahora el vidrio de la casa tiene así como en este, que tiene vidrio, aire, vidrio, y te pregunta cómo cambia la variación el H, y yo cuando lo fui a hacer tomé que el aire era un proceso de convección. No, Entonces, ese aire le estás pensando como un aire inmóvil. entonces, claro, hay que pensar en un aire inmóvil y entonces tengo que plantear el H de conducción para los tres, igualar y después con eso sacarlo. Para los tres, ¿qué tres? Para el primer vidrio, para el aire y para el segundo vidrio. Claro, en realidad planteás sabés que ese H es el mismo, Ujú. ¿sí? Entonces sacás en realidad cuál va a ser, en función de la diferencia de temperaturas de un lado y del otro del vidrio, cuál va a ser el H total, sin haber tenido que calcular la temperatura intermedia. Sí, sin calcular temperatura intermedia. Y además, como esto que hacíamos recién, que es todo el mismo H, igualar las tres ecuaciones y sacás el H. Ujú. Perfecto. Pero lo que yo no quiero es que se confundan el álgebra con la realidad. Que yo sume esas temperaturas no quiere decir que estoy sumando los H. De hecho, estoy sacando un factor común H. Ujú. Sí, que es lo que también habría que hacer acá con esto del vidrio, aire, vidrio. Ujú. Pero bueno, algunas veces las H se suman, como en el caso de que De hay, la casa. como en el caso de la casa, pero no es porque sea una casa, es porque las diferencias de temperatura entre cada uno de esos H's es la misma, ¿sí? Tengo el mismo delta B en cada uno, tengo el mismo delta B. En cambio, cuando vos tenés paredes paralelas, no es lo mismo la diferencia que tenés de temperatura a ambos lados de este vidrio que la diferencia de temperatura que tenés a ambos lados de este aire que a ambos lados de esto. ¿Sí? Ujú. Bien. Bien. Y otra vez volviendo a este tema, ¿puede haber un caso donde se mezclen los tres tipos de transferencia, que en un mismo problema vos tengas conducción, convección y radiación? ¿O Me es algo parece que mucho hay más una. raro? No. De hecho, en la vida real eso es lo que pasa. Claro, sí. Pero hay un problema, me parece que no me acuerdo cuál es, que habla de una pared y de la irradiación. Están hablando del H, Creo que ya sé cuál hablas. Creo que es el y no me justo que acuerdo si hay convección ahí. porque vos tenés que es una casa con una salamandra, porque No. justo en ese también me hacía ruido porque te da justamente las constantes de irradiación y yo decía, bueno, o sea, bien que no lo llegué a hacer. Para que lo busco porque. Espera, ¿dónde estoy? En el Moodle 2020. Guía 6, ejercicio 34 es. Ay, no quiere entrar, no quiere entrar. A ver, estamos primer cuatrimestre 2021. Práctica, guías de problemas, guía 30 y. 34. No, ese no es un problema, creo que irradiación no hay. Bueno, no, está bien. No. En realidad sí está irradiando la salamandra. Digo que en el último, el 36, habla ya de una irradiación. Considero un muro compuesto, creo que es este. Dos capas. Dicho muro se encuentra sometido a un flujo solar en la cara exterior de 300 watts. Ya te están dando un H, ¿sí? Claro.
En ese es uno que está como más, pero bueno, sí, tenés razón, el de la, no sé por qué yo estaba pensando en ese, pero en este de la salamandra, ¿ese lo hicieron? No, justo no llegué no llegué yo, no sé el resto. Bueno, lo voy Más que nada porque me pero en estuve realidad, concentrando en hacer los recomendados, ok, más más los dos últimos que son los de Newton, pero bueno. bueno, en este, piénsenlo un poquito, ¿sí? Porque Mm, así no se pierden la oportunidad de pensar un poco en H's que entran, H's que salen, mm. porque en este, lo único que les doy de dato, ¿qué estoy compartiendo yo? La hoja. Ojo, para. Eh, ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están? Acá. Tengo tantas ventanas. Eh, en este, tengan en cuenta, solamente les digo, no quiere, tengan en cuenta que, ¿se ve bien la casa? Sí. Solamente les sugiero que tengan en cuenta como ayuda, es que en este altillo va a haber, hablando de H's, ¿sí? Va a haber una temperatura T2 y una T0 en estos laterales del... perdón, va a haber una temperatura T2 interna y una T0 externa, ¿sí? Ujú. Ahora, este techo, este lado del agua y el otro agua, los dos van a ser del mismo material, ¿sí? Y van a estar sometidos a la misma diferencia de temperatura. Va a haber un H, ¿sí? Mm. Un H hacia afuera, seguramente, porque creo que T0 es más baja, ¿sí? Y acá otro H. A través de este triángulo de pared, ¿sí? Que es la parte que no sé cómo se llama, de la casita, ¿sí? Vas a tener un H diferente, porque vas a tener la misma diferencia de temperatura, T2 menos T0. ¿Estamos? Mm. Bien. O sea, ¿Y una o cosa sea, es el techo y otra cosa es el entrepiso. no, no te estoy mostrando el entepiso. Sí, también iba a mostrarte, o sea, vos tenés esta figura, te la imaginás, esto es un prisma, ¿sí? Ok. ¿Cómo lo llamamos a esto? Un prisma, ¿no? Eh, no tengo nada, bueno, lo voy a armar. Mirá, esto es esto. Bueno, yo de maestra jardinera no hubiese podido ser nunca. Pero imagínate que tu habitación es esta, para que me miro Mm. me miro a ver qué te estoy mostrando. ¿Me ven? No sé Sí. si me pueden ver a mí. Fíjate que esta es la parte de arriba, ¿sí? Mm. De la casita. Sí, ese es el techo. Bueno, en realidad este volumen está limitado por Ujú, esta cara, ujú. esta tapa y esta base. ¿Sí? Tenés 1, 2, 3, 4, 5 caras. ¿Está claro? Claro, hay 5 caras. Ok. De estas 5 caras, vos tenés que el calor sale por acá, que el calor sale por acá, que Mm. el calor sale por esta cara y el calor sale por esta de acá. Pero por esta está entrando. Ahí. Que, Para no te puedo escuchar bien. ¿Cómo, Miquel? que el calor, vos vas a tener un delta T de temperatura entre esta cara interna, entre este ambiente y el de afuera vas a tener un delta T, ¿verdad? Ujú. Entre este y este vas a tener el mismo delta T y en ambos es el mismo material, Sí. ¿sí? O Ahora, los dos lados del triángulo del techo son ladrillo. ponle que son ladrillo, también tenés el mismo delta T, pero tenés un material diferente, o sea que tenés otro H. Sí, sí, yo decía que entre las dos caras, entre esas dos caras, el H es el mismo.
Entre esta cara y esta cara es el mismo, entre esta cara y esta cara es el mismo, pero, y para que tenemos 5 caras para jugar. Esta con esta, bueno, tienen la misma característica. Esta con esta tiene la misma característica. La gran diferencia, hay un tercer H, digamos, que es el de la base, que se diferencia en 2 cosas con los otros. Primero, que esta base es de madera, y acá yo tenía ladrillo, ponele, acá tenía teja, ¿sí? Y segundo, que el delta T para esto es diferente. Porque es el T1 con el T2. El T1 con el T2, ¿sí? Claro. Y este H entra, porque el punto es este. Acá, yo quiero que la temperatura acá, y en eso consiste el problema, yo quiero que la temperatura acá se mantenga constante. ¿Cómo hago para que la temperatura acá adentro se mantenga constante? Bueno, ¿sabés qué? El calor que se pierde por todas las caras de arriba, las que están en contacto con el exterior, tienen que ser igual al calor que entra por abajo del entrepiso. Por abajo del entrepiso. O sea que el H de la base tiene que ser igual a los otros 3 H's, que son el H de las tapas y los H's del coso. Sí, son 2 H's diferentes, digamos, el de las tapas, claro, o de que las es el mismo. caras estas que te quedan, ¿sí? Este, claro. este y este. El H de las tapas más... Es que es igual el H de las tapas más el H de los triángulos. Ahí sí se suma estos 2 H's. Esos 2 H's se suman, ¿sí? Y se igualan al H de la base. De la base. Claro, acá yo O tengo la sumatoria de todos los H's te tiene que dar 0, con lo cual hay uno que tiene que ser negativo. Y todo esto a su vez te tiene que dar 0. Bueno, por eso. La sumatoria de todos estos H's en todo caso te tiene que dar 0 si vos querés que la temperatura adentro se mantenga constante. O sea, este H de la base igual a H de las tapas más H de los triángulos, todo esto tiene que ser igual a 0 después. No, ya me dijiste igual. En todo caso, la sumatoria de esos 3 H's te tiene que dar 0. Sí. O... Claro, sí. lo que venimos procesando siempre en otros problemas, que la sumatoria de los H tiene que ser 0. Sí. Está bien. Entonces, esto es T2, T1, esto es... No, en otros problemas es la primera vez en este que usamos que la sumatoria de los H tiene que ser igual a 0. No sé si en otros problemas lo vimos. No, más que nada hacemos que los H sean iguales y de ahí despejamos algo, así que, claro, no. Bien. Tal vez metí algo de calorimetría en el medio. No. Bueno. Sí. Con eso, una cosa que no les dije, que creo que no sé si se usa en algún ejercicio, pero cuando hablamos del... Estoy compartiendo el práctico, ¿no? Sí. El K, no lo dije, pero cuando hablamos de la ley de enfriamiento de Newton, ese K que se usa en la expresión, ahí comento en el video, ese K no es el K de conducción, es el de la constante de Newton. Sí. Ese K tiene, digamos, involucra a todos los mecanismos de transferencia de calor, a la conducción, a la convección y a la radiación. Pero si ustedes analizan todas las ecuaciones que hemos visto para cada uno de los 3 mecanismos, todos dependen del área, ¿sí? Todos, absolutamente todos dependen del área. Cuanto mayor es el área, más rápido se pierde el calor. Entonces, ese K es directamente proporcional al área. Por eso acá pregunta, pues, si el objeto cambiara su forma tal que duplicara su área, ¿cuánto tiempo? Bueno, ese K es directamente proporcional al área. Bien. Y justo con eso de K, yo te quería consultar algo que me quedó de duda del video, de cuando se hace el ejemplo de la taza de café, cuando vos vas a sacar el K, el tiempo me desaparece y no termino de entender qué pasa con ese tiempo cuando despejas el K. No, porque ese tiempo, en todo caso, la información que yo tengo es, la información que yo estoy teniendo es la temperatura hace
Fíjate que en la primera parte, déjame que lo busque, pero en la primera, a vos la información que vos tenés del problema son 2 temperaturas y 2 tiempos. Y Ujú. de ahí deducís K. Claro, que haces eso de, ¿Sí? bueno, T menos T ambiente sobre T0 menos T ambiente es igual a E a la menos K, Claro, KT. pero vos estás conociendo, ya tenés un dato, y a partir de eso sacás el valor de K. Eso te permite después sacar valores de tiempo o de temperatura Mm. cuando te hacen falta, porque ya conoces el sistema, ya conoces el K del sistema. Claro, pero justamente eso es lo que yo me refiero, que cuando vos despejás el K, vos decís, bueno, el logaritmo natural de toda esa choclo de ecuación de las temperaturas es Mm. igual a menos KT, y después de ahí sacás de ahí ya sacás K, que me decís, bueno, K es 0,091, 1 sobre minuto. A ver, espera, déjame que mire. Ah, es que lo que tienen estos videos es que yo no lo fui haciendo. Tengo que ponerme a hacer las cuentas, lo que me estás diciendo. Bien, espera. Ah, déjame que recuerde, ¿sí? Sí, sí. Porque no... Pero básicamente en este problema te dice que en T igual a 0, la temperatura es de 80 grados centígrados. Tenés que... en T igual a 2 minutos, la temperatura es de 70 grados centígrados. ¿No? ¿Estamos? Sí, sí, no, 2 minutos, el café estaba a 70, sí. Ok. Entonces, en realidad, vos sabés que, espera un poquito que no me acuerdo cómo eran las cosas, pero vos sabés que, en realidad lo que te dice la ley de Newton, de enfriamiento de Newton, es que la variación de temperatura en función del tiempo es Ujú. igual a menos K, esa K de Newton, por la temperatura del objeto Mm, menos la Menos la temperatura temperatura ambiente. ambiente. ¿Estamos? Ujú. Entonces, en realidad de acá esto lo resolvés a variables separables y decís, bueno, te tengo que hacer todas las cuentas porque no me acuerdo de memoria, ¿eh? Esto es T menos T ambiente, ¿sí? Y esto es igual a menos Kn por diferencial T. Ujú. ¿Estamos? Y acá vos integrás. Y decís, para esta temperatura 0, en T igual a T0, ponele esto era T0 y esto es T1, en T0 tengo una temperatura, en el tiempo igual a 0 tengo una temperatura T0, en el tiempo igual a 1 tengo una temperatura T1. Esta es la información que estoy teniendo acá, T0 y T1. Ujú. Vos cuando resolvés esto, te va a quedar, voy acá, esto te va a quedar el logaritmo natural de T1 menos T ambiente sobre T0 menos T ambiente, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Y esto, decime si me equivoco porque lo estoy calculando y no, esto es Kn por T1 menos T0, ¿verdad? Cuando vos despejas esto, te va a quedar, T1 menos T0. Claro, ¿sí? bien. Claro, Bien. ahí hay algo ya, porque justamente en el ejemplo está T solo, no está T1 menos T0. Bueno, porque T0 es tiempo igual a 0, ponele Claro. acá. Entonces acá, T1 menos T0 son 2 minutos. Ujú. ¿Sí? Acá T1 menos T ambiente, no sé cuál es la temperatura, Eh, 20 grados. 20, sí. Entonces acá T1 menos T ambiente son 50 grados. Y acá tenés Sí, 50 y otro te quedan 30 60 grados. abajo, 60, 80 te queda 80 60. menos 20. 80 menos 20 te queda 60 abajo. Entonces tenés
logaritmo natural de 5/6 es igual a menos k n por 2. Claro. Este kn está en 1 sobre minutos, en todo caso, con este 2, que está en minutos. Porque eso también. Este es el logaritmo natural de un número menor que 1, esto es negativo, acá está bien, Ujú. vamos a sacar el kn. Claro, ahora sí me quedo. Bien, no es que desaparece. Bien, ahora sí. Claro, bien, ahora sí. Disculpe, profesora. Sí, ¿quién me habla? Sí, Ignacio. Ignacio, quería consultar porque me pierdo un poco en todo este tema de variaciones de calores y variaciones de temperatura, ¿cómo se combina esto con lo anterior? ¿Con lo que vimos en la última clase? Con lo de recién, con el flujo este de consumo de calor en el tiempo, con la variación de la temperatura, que es generada por también una variación del calor, que es lo que me hace variar la temperatura. Sí, en realidad acá lo que vos haces, lo que hacemos es, en realidad la vinculación un poco viene porque yo lo explico un poquito al principio. Vos podés pensar que este H es la variación de Q respecto del tiempo, ¿sí? Y ese Q, ese calor, lo puedes expresar como el calor específico por la masa por la diferencia de temperatura. Pero no lo estamos vinculando con el H nosotros. En realidad, lo que hicimos hasta en la primera parte de la clase es hablar de los 3 mecanismos de transferencia de calor por separado, y dijimos que en todo caso, y que se dan los 3 simultáneamente, ¿sí? Con o sea, si bien hay una teoría para eso, y lo hacemos individualmente, cuando vos querés medir individualmente cada una de esas cosas es muy difícil. En cambio, ¿por qué? Entonces, ¿qué podés hacer? Mira, cuando vamos al laboratorio, o cuando íbamos al laboratorio, lo que seguramente podíamos medir era un proceso en el cual se dan los 3 mecanismos de transferencia de calor como en realidad pasa. Y lo que vemos cuando tenemos esos 3 mecanismos de transferencia de calor es que la forma en la cual varía en el tiempo tiene este comportamiento que yo te digo de ley de enfriamiento, ¿sí? Pero ¿cómo te puedo explicar? En realidad no puedo en este caso separar la parte que viene por convección, la parte que viene por radiación, no lo puedo hacer. Claro, porque por ahí, cuando nosotros calculamos yo le digo consumo porque vemos con los watts de lo anterior, porque, bueno, es una variación de energía en el tiempo. ¿Cómo formular mi pregunta? Esa entrega de calor hace que la diferencia de temperatura cambie. ¿Me explico? Totalmente, sí. Entonces, ese consumo no va a ser siempre el mismo, porque también depende de la diferencia de temperatura. Totalmente, en realidad a medida que va llegando al equilibrio, ¿sí? Esas temperaturas ya se van igualando y ese H va cambiando en el tiempo. Es tal cual vos lo decís. En realidad, lo que nosotros estamos considerando la mayoría de las veces, pues imagínate que es una casa y el exterior tiene una temperatura infinita, cuestión que no va a cambiar, eso es lo que llamamos reservorios infinitos, ¿sí? Lo mismo que asumimos de la casa, que el interior de la casa está a 24 grados. En todo caso, en el altillo, justamente hicimos uso de ese conocimiento y dijimos, pará, si queremos que esa temperatura se mantenga constante, lo que sale tiene que ser igual a lo que entra, ¿sí? Pero Claro, no porque estamos considerando esos procesos. Esto es mucho más complejo. Esto que les doy en una clase, hay gente que lo ve en una materia entera. Yo les estoy hablando de un instante preciso en el cual esas 2 temperaturas que decís, bueno, entonces, ¿para qué lo hago? Y bueno, porque la verdad es que pensar que va a cambiar la temperatura del exterior porque vos prendas el calefactor, no es tan probable,
No está, entonces, bueno, te sirve esa aproximación, ¿sí? Claro, porque por ahí lo que buscamos es que la temperatura en el ambiente no cambie y que, bueno, en el ambiente de la casa, afuera no va a cambiar, ni a palo, porque hay mucho Claro, calentar. pero vos sí, vos fíjate que sí, tal cual, vos entonces poniendo una fuente de calor, vos lográs en todo caso mantener. Pero está muy bien la pregunta, o sea, ¿qué conexión tiene esto con lo que vimos hasta ahora, con lo que vimos en otra parte de la materia? En realidad lo único lo que yo les cuento con esto, que en realidad están muy pocos libros es algo que fenomenológicamente funciona así. Yo les puedo decir, bueno, mira, estas tres cosas combinadas funcionan así. De hecho, en el laboratorio lo probábamos y fíjate que lo que hacíamos, por ejemplo, una de las experiencias, teníamos dos recipientes, ¿sí? Iguales, iguales en cuanto a qué, en cuanto al volumen que encerraban, en cuanto al material, era una probeta de vidrio y una esfera de vidrio, las dos con el mismo volumen de agua, pero lo único que cambiaba era el área, porque la esfera tenía, para el mismo volumen, la esfera tenía un área menor que el cilindro. Y veíamos justamente que este K era diferente, o sea, y en realidad, tanto en el cilindro como en la esfera, todos los mecanismos de transferencia de calor dependen del área, ¿sí? Tanto la radiación como la convección, como esa conducción, fíjate cuando lo veíamos ayer, o bueno, o hace un rato. Entonces, no hay una vinculación directa con el H. Yo parto de alguna forma del H y te estoy mostrando el gráfico de cómo cambia la temperatura en función del tiempo, que de alguna forma sería un gráfico de cómo evoluciona el H en función del tiempo. En realidad, si esa... Claro, sería como la integral, digamos, porque es como una velocidad, digamos. Sí, en realidad ahora que me lo haces pensar, ese T en función, ese T temperatura en función de tiempo, multiplicada por o su en realidad la derivada de esa temperatura respecto del tiempo, que es una exponencial, va a seguir siendo una exponencial, ¿estamos? Multiplicada por la masa y multiplicada por la conductividad, te va a dar como ese H también decae con el tiempo. ¿Sí? Claro. No, nada más. No sé si contesté lo que me preguntaste. Sí, sí, porque por ahí me genera mucha duda porque hablamos de este flujo, pero las cosas no varían, entonces por ahí me pego medio... No, tal cual. Con la quinta pata al gato y se me complica un No, poco. pero está bien, está bien. En realidad nosotros estamos asumiendo unas condiciones estacionarias que no son tan así. En realidad hay un montón de periodos transitorios. ¿Sí? Es verdad. Por querer simplificar y por darlo, aunque sea que se lleven este conocimiento en una clase y que puedan entender, saber algo de termodinámica, claramente esto no es si hablan con cualquier chico que estudie ingeniería química, tienen una materia entera que se llama transporte, ¿sí? Que habla de todo esto, fenómenos de transporte. Que yo antes no sé por qué creía que era otra cosa, pero resulta que hablan de transporte de calor. Y es una materia que dura un cuatrimestre. Lo que pasa es que me parece que mínimamente está bueno que se lleven una noción de estos mecanismos de transferencia de calor, o sea, saber que todo cuerpo por tener una temperatura está irradiando calor, o está irradiando energía térmica. Está bueno que sepan que la transferencia de calor a través de un medio fluido es mucho más eficiente que la transferencia de calor a través de un medio sólido, ¿sí? Algunas pequeñas nociones, nada más. Bueno, gracias. No, de nada. Chicos, los dejé mudos, ¿tienen algo? Vienen cansados estuvieron con Claudia, estuvieron haciendo práctica también. Sí. Bueno. ¿Tendrán alguna pregunta más? No, por mi parte creo que ya las hice a ¿Ya todos. estamos? Claro, yo calculo voy a venir el jueves un poco más cargado por toda la parte de procesos, que ahí sí como que se arma
un pequeño, un No, tema. Con, no es difícil. Bueno, el viernes ya les comenté que el viernes el cuestionario va a ser un poquito más largo, ¿verdad? sí, Sí, sabíamos que iba a ser como el doble largo, pero hasta ahí. Sí, como el doble de largo, tal cual. Creo que estuve mirando con Juan, para que vuelvo a mirar, pero a ver si ya lo armó. Pero, yo creo que ya les contesto. Banco de preguntas. Déjame mirar. Categorías, que es el cuestionario número 10, ¿no? Sí, es el 10. 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, sí, 6 preguntas va a tener. O sea que va a durar media hora. Genial. Y van a ver todos estos temas, estos y los de la clase próxima. Bien, y los temas después para el examen, si es el jueves que viene, también se van a hacer lo mismo, ¿no? Que lo del cuestionario. Tal cual, por eso es tan importante que si pueden, terminen de ver los temas o sea, el jueves estén al día y el viernes puedan tantear un poco alguna sabiduría de ustedes, porque van a hacer todo lo que entre hasta el jueves y se esbocen el cuestionario el viernes, va a ser los temas del último parcial. Claro. Y los temas del práctico 7 no se llega a ver todo entero, ¿no? ¿O sí? La última parte, creo, no sé si son 3 ejercicios más, una cosa así, que son los temas de máquinas térmicas que entran para el final, no se alcanzan a ver. Claro, pero no una parte Claro. sí. Sí, déjame porque creo que lo habíamos visto medio por arriba hasta dónde era, creo que era hasta el 10 y pico. Y andamos bárbaros. Sí. Creo que hasta el 16. Ponele, pero hay alguno en realidad hay algunos, en Porque realidad hay algunos. el 16 y el 17 puede hacer la primera parte, pero después cuando te pide la deficiencia del motor, ahí ya no. Ahí ya no, tal cual, pero bueno, está bueno que hagas esa primera parte. En realidad, el tema de máquinas térmicas es muy interesante porque pones en práctica todo lo que vimos en la clase del jueves. O sea, lo que se va a ver el martes que viene es poner en práctica la clase del jueves, pero bueno. Sí, ponele motor de Carnot, el 21. Sí, por eso, la segunda parte. Sí. Por ejemplo, el 17, el A se puede hacer perfecto. El 17 y el 16. Sí, tal cual, lo dijiste bien. Sí, o sea, el 16 se puede hacer la primera parte, el 17 la primera parte, y bueno, hasta ahí. Que a los otros entran para el final. Bueno, El tema es llegar hasta el parcial. sí, van a llegar, ya estamos. Bueno. Estoy viendo con Claudia, el laboratorio es el miércoles que viene, ¿sí? El de termo. El de termo, que va a ser de transferencia de calor. Estoy viendo con Claudia, en todo caso, de adelantarlo un poco, pero dándoles más tiempo, o sea, para hacerlo, ¿sí? Lo estoy viendo. O sea, nosotros dijimos que va a ser el miércoles que viene, que es miércoles, De día antes del parcial. el día antes del parcial. Lamentablemente, o sea, si ustedes tienen alguna duda respecto del laboratorio, no lo van a poder, o sea, la función del laboratorio es aprender. Entonces, si tienen alguna duda que les surja, no la van a poder consultar antes del parcial. Alguna duda, ¿y por qué pasa esto? Pará, que no entendí, no me cierra, qué sé yo. Entonces, en una de esas estamos viendo de ofrecerles hacerlo antes, con más tiempo, ¿sí? Pero que lo puedan, que después puedan hacer consulta de eso. Es Pero decir, el lunes sería. ponele el lunes y darles todo el día para que lo hagan, una cosa así. Yo más que ¿Sí? nada pensando en si es necesario poder presentar dudas de ese laboratorio, estaría bueno el martes,
Y el Por eso. viernes ya tenemos el cuestionario, o sea que quedaría el lunes nomás. Sí, en realidad yo tenía intención en una de esas de dejárselos el viernes y que tengan hasta el lunes para hacerlo, ponele. ¿Me entendés? O sea, la verdad es que la idea es que practiquen un poco y después nos hagan consultas. Entonces, en compensación, en vez de darles, lo tengo que charlar con Claudia, pero en vez de darles media hora el miércoles, les damos, lo adelantamos, en detrimento de que ustedes no tuvieron tiempo de estudiar, pero le damos más tiempo, para que lo puedan pensar mejor, ¿sí? Total, en realidad para ese entonces ya tienen que tener un poco de manejo de los temas. Y en caso de desaprobar ese cuarto laboratorio, ¿va a haber recuperatorio? Es que siempre tiene que... Bueno, ese es otro tema. Me acabo de enterar que el cuatrimestre... Terminaba el termina 16, el me parece. 16. Sí. Eso ya lo sabíamos. El punto es que el receso empieza el 19. ¿Estamos? O sea, si quedó un examen sin tomar o qué sé yo, no lo podemos tomar hasta agosto. Entonces, la verdad es que yo quisiera tener todo antes antes del 16, que queda claro a ver qué hacemos, ¿sí? Okay. Pero bueno, eso es lo que también me hizo pensar en adelantar un poquito el lago, para que también tuvieran más tiempo. Pero bueno, no es la idea que lo desaprueben. Ya está. Sí, no, Claro. yo solamente pregunta de precavida, nada más, por las No, dudas. está bien, hay muchos desaprobados, pero este cuatrimestre notoriamente. Entonces, la verdad que nunca nos pasó. Pero como no queremos que se repita, estamos tratando de optimizar las cosas, ¿sí? Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, nos vemos el jueves.